La historia que están a punto de escuchar no trata de un hombre bueno, trata de un canal, un portal humano que reescribió las leyes de la física ante miles de testigos. Hablamos del Padre Pío de Pietrelcina, el santo estigmatizado, que podía estar en dos lugares a la vez, que leía almas como si fueran libros abiertos y que quizás lo más impactante hacía que lo imposible se rindiera ante una petición simple y radical. El secreto de sus milagros no era una fórmula mágica, era una instrucción precisa. Si quieren saber cómo pedir para ser respondidos, presten atención a lo que hacía la gente antes de presentarse ante él, porque el Padre Pío no simplemente curaba, él requería una transformación interna que desbloqueaba el poder de la intercesión, un poder tan brutal que curó a ciegos, revivió niños y hasta detuvo desastres naturales. La pregunta crucial no es cómo oraba él, sino cómo debíamos orar nosotros para que su oración por nosotros funcionara. Y aquí empieza la parte adictiva. El mundo ve al Padre Pío como el hombre con las llagas, el místico, pero la mayoría pasa por alto su doctorado en el alma humana. Él sabía que Dios no rechaza un corazón contrito y sabía que el bloqueo a cualquier milagro no estaba en el cielo sino en el ego del solicitante. Cuando una persona llegaba a San Giovanni Rotondo implorando una curación, un trabajo o la conversión de un familiar, el Padre Pío casi nunca daba el milagro directamente, él los mandaba de vuelta al confesionario, y no era una mera rutina litúrgica, era el primer y más crítico paso en el cálculo espiritual del milagro. Él requería la limpieza total, el arrepentimiento genuino. Este es el secreto fundamental para que la petición funcione y sean atendidos. No se trata de la intensidad de su deseo ni de la duración de su novena, se trata de la pureza del recipiente, porque el Padre Pío entendía que el pecado no solo ofende a Dios sino que erige una barrera de hormigón armado entre el suplicante y la gracia divina. Cualquier petición, cualquier súplica que se haga con el alma en estado de gracia o luchando sinceramente por volver a él, adquiere una potencia incomparable que simplemente no existe en la oración que nace de un corazón endurecido o lleno de dobleces. Él no intercedía por la persona que quería simplemente evitar el dolor, él intercedía por el alma que quería alinearse con Dios, incluso si eso significaba aceptar el dolor. Entonces la primera instrucción siempre fue la misma: arrepiéntete, reconoce tu fragilidad, pide perdón de verdad. Si quieres algo de lo alto, primero sé digno de recibirlo, o al menos desea hacerlo. El segundo pilar de su secreto, y aquí es donde la gente falla al pedir, es el abandono total y absoluto a la voluntad de Dios. Esta es una paradoja muy inteligente. Por un lado se te pide que pidas con fe ardiente, con la seguridad de que serás escuchado, pero por otro lado se te exige que sueltes el resultado inmediatamente después de pedirlo. Padre Pío lo resumía en su famosa tríada: orar, esperar y no preocuparse. Analicemos el núcleo de esto. Orar es hacer el trabajo espiritual, pero esperar y no preocuparse es el requerimiento más difícil para el ser humano moderno. Significa que una vez que hemos purificado el alma y hemos presentado la petición al intercesor, no debemos caer en la ansiedad de querer dictarle a Dios cómo y cuándo responder. Muchos testimonios sobre milagros atribuidos al Padre Pío subrayan que la curación o la gracia no se manifestó en el momento en que el santo impuso las manos, sino horas, días o semanas después, cuando el peticionario había regresado a su casa y había aprendido realmente a esperar sin la urgencia del ego. Esto demuestra que el milagro no es un acto mágico instantáneo, sino la respuesta a una conversión activa. Él detestaba la oración transaccional, la que dice dame esto y te doy aquello, o la oración desesperada que busca la gracia solo para evitar la cruz. Por eso cuando alguien le pedía que orara por un mal incurable, él a menudo preguntaba: ¿tienes la voluntad de aceptar lo que Dios quiere para ti o solo quieres lo que tú quieres? Esta distinción es clave para entender por qué sus milagros eran tan frecuentes y fulminantes. Solo las peticiones que se hacían en un marco de total sumisión a la providencia eran las que recibían el impulso intercesor del Padre Pío, porque él no arriesgaba su crédito espiritual en pequeñeces egoístas. Él actuaba solo cuando veía la sincronización perfecta entre el deseo del alma y el plan divino. El secreto entonces para ser atendidos al pedir un milagro a través de su intercesión es doble: primero, limpieza radical de conciencia, y segundo, establecimiento de una confianza inquebrantable. La fe no es creer que Dios puede hacerlo, la fe, según Padre Pío, es saber que Dios es bueno y que el resultado que Él permita será mejor que el que nosotros exigimos. Él enseñó que el verdadero milagro no es la curación física sino la paz interior que el creyente encuentra en medio de su aflicción. Una vez que logras esa paz interior, dejas de luchar contra la voluntad divina, y es precisamente en ese momento de rendición activa cuando los obstáculos caen y la gracia puede actuar libremente. Piensen en los pacientes que llegaron con enfermedades terminales y fueron curados a la salida del confesionario. La sanación no era un premio por ser buenos, sino una consecuencia directa de haber reparado la relación rota con
Dios, una vez reparada esa relación, la energía espiritual fluye y la oración de intercesión del santo actúa como un catalizador explosivo, el cual solo se activa bajo la luz de la contrición genuina. Si quieren pedirle un milagro al Padre Pío o a cualquier fuerza intercesora de lo alto, esta es la estructura que él imponía: primero, la humildad de reconocer que su pecado es el verdadero problema, no su enfermedad o su situación financiera; segundo, la voluntad firme de abandonar ese pecado; y tercero, la espera paciente pero ferviente sin dictarle tiempos o métodos al Creador. La oración del Padre Pío era una oración suplicante que siempre estaba acompañada por su sufrimiento personal, por sus estigmas, por su lucha incesante contra el demonio. Él no solo pedía, él cobraba una deuda, por así decirlo, debido a su asociación permanente con la pasión de Cristo, pero para que ese cobro fuera efectivo en la vida de otra persona, esa persona debía poner la mitad de la parte, y esa mitad era la rectitud de intención y la pureza de alma. Sin eso el milagro simplemente no podía materializarse completamente en este plano de la realidad, porque faltaba la base, el receptor estaba cerrado, y es en este entendimiento de la reciprocidad espiritual donde reside el secreto mayor de sus asombrosas intervenciones. Ahora profundicemos en esa reciprocidad, porque ahí está el código, el desbloqueo del sistema. Cuando Padre Pío hablaba de la intención y la pureza de alma, no lo hacía como una simple pretensión piadosa o un requisito meramente litúrgico. Esto era la ingeniería esencial del milagro, era la alquimia necesaria para que la intervención divina pudiera encontrar un suelo fértil donde echar raíces y germinar la sanación o la resolución del problema. Comprendamos esto como una cuestión de frecuencias. Si la gracia divina es una onda de altísima vibración, la persona que recibe debe estar sintonizada en esa misma frecuencia. El alma cargada de dudas, de rencor, de apego excesivo a lo material, o simplemente con una voluntad que choca constantemente con la voluntad superior, actúa como un metal pesado, una resistencia baja que impide la transmisión efectiva. El receptor está oxidado. Por eso, Pío exigía primero la confesión, la limpieza total, no como un castigo sino como la puesta a punto del receptor espiritual. Estaba preparando el canal para la descarga de energía de alta potencia. El secreto entonces no es simplemente pedir con fervor, eso es solo el arranque del motor. El verdadero secreto, la llave maestra que Pío entregaba, era una entrega total, un acto de abandono completo que trasciende el mero deseo. Esto es lo que debes pedir, esto es lo que debes entregar para ser atendido. No era la sanación física, la riqueza o la solución inmediata lo que él priorizaba, sino la petición por la transformación interna, la alineación con el plan divino. Cuando la gente llegaba desesperada pidiendo la cura de un mal incurable, Padre Pío a menudo parecía indiferente o incluso duro, no por falta de caridad, sino porque sabía que la petición estaba mal enfocada. Buscaban el efecto pero ignoraban la causa original del bloqueo espiritual. Cuando finalmente la persona, quebrantada por el sufrimiento, alcanzaba ese punto crítico de renuncia, de decir: basta, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, solo ahí se abría la puerta al milagro real. Y aquí entra en juego algo esencial, la fórmula del abandono. Aunque Pío no escribió formalmente la novena del abandono, su espíritu y su teología de la oración están perfectamente encapsulados en esa oración inmortal. El núcleo es: deja que yo me ocupe. La promesa de Dios es que cuando soltamos la carga, el peso de la ansiedad por el resultado, cuando dejamos de intentar controlar el cómo y el cuándo, es ahí donde Dios puede operar sin las restricciones de nuestra mente finita y temerosa. Padre Pío demostraba que la máxima intercesión no ocurría cuando el devoto gritaba más, sino cuando finalmente en máximo silencio interior se rendía completamente a la providencia. Era este acto de fides abandonada la que provocaba el salto cuántico de la gracia, la que permitía que la energía de su estigma, de su oración continua, pudiera fluir sin obstáculos hacia el alma del necesitado. Hay una razón profunda y filosófica para esto. El ser humano suele vivir en un estado de conflicto permanente entre su ego, su voluntad personal y la voluntad trascendente. El deseo de obtener algo es casi siempre un reflejo del temor, de la necesidad de control, y mientras ese control se mantenga intacto, mientras el individuo crea que sabe cuál es la mejor solución para su problema, es imposible que se conecte con la fuente infinita de sabiduría que lo trasciende. La técnica de Pío entonces consistía en guiar a las personas hacia ese momento de quebrantamiento liberador donde el ego colapsa y el espíritu grita: no mi voluntad sino la tuya. Es un movimiento de humildad radical donde se reconoce la propia incapacidad para resolver la situación desde los recursos humanos limitados. Esto no es pasividad, es el acceso activo a un poder superior. Cuando usted le dice al universo o a Dios: yo ya no puedo hacer nada al respecto, estoy en tus manos, usted acaba de abrir la válvula de presión espiritual más grande que existe.
Este era el peaje espiritual que había que pagar para acceder a la ayuda de Pío. Debías mostrar no solo fe en su poder sino una fe mucho mayor en la bondad del plan divino, incluso si ese plan implicaba un sufrimiento continuado o una espera prolongada, porque el milagro mayor que él buscaba provocar no era la curación de un cáncer sino la conversión del corazón, la redirección de un alma perdida hacia su destino eterno. Por eso muchas veces sus curaciones físicas venían acompañadas de conversiones dramáticas, eran efectos secundarios de un proceso de alineación mucho más profundo y complejo. El santo de Pietrelcina no estaba ahí para ser un curandero de dolencias físicas, estaba allí para ser un ingeniero de almas y un facilitador de la gracia de Dios. Pío entendía que cada petición traía consigo una lección espiritual, un crecimiento necesario, y si el milagro ocurría sin que el receptor hubiera aprendido la lección, si solo se daban las aspirinas divinas sin la cirugía del alma, el problema regresaría tarde o temprano con otra forma, con otra cara. Por lo tanto, la petición clave que debemos hacer no es dame esto o quítame esto, sino concédeme la gracia de entender tu voluntad y la fortaleza para aceptarla cualquiera que sea el resultado. Cuando usted pide esto, la resistencia interna se derrumba, la frecuencia vibratoria aumenta y usted se hace un receptor perfecto para el poder de la intercesión de Padre Pío. Es en esta humildad activa, en esta confianza ciega, pero lógica, donde reside la fuerza catalizadora que él utilizaba. Esto explica por qué muchas personas de alta fama y riqueza no recibían la ayuda que buscaban, mientras que un simple campesino de corazón sincero encontraba respuesta inmediata. La diferencia no estaba en él grito ni en la ofrenda material, sino en la capacidad de soltar totalmente el control del resultado y pedir la gracia por encima de la comodidad física. Esta es la definición técnica de la reciprocidad del milagro. Esta es la definición técnica de la reciprocidad del milagro. La reciprocidad del milagro no es un trueque. No es un contrato donde se exige una curación a cambio de una promesa de santidad futura. Es una entrega total. Padre Pío, con su autoridad carismática y su visión que trascendía lo puramente terrenal, entendía que la mayoría de los peticionarios venían a él buscando una solución rápida para evadir el dolor, no para crecer espiritualmente. El verdadero secreto que desataba la avalancha de gracia no residía en la intensidad de las lágrimas ni en la magnitud del diagnóstico médico. Residía en la reorientación absoluta de la súplica. Si usted iba a Pío pidiendo que su hijo sanara de una enfermedad terminal, él no se limitaba a asentir. Él le obligaba a revisar la jerarquía de sus valores. La fórmula que el capuchino repetía incansablemente a quienes venían a solicitar una gracia para sí mismos o para sus seres queridos era devastadora en su simplicidad: no pidas la curación, pide la fuerza para aceptar la voluntad de Dios, y solo si la sanación ayuda a tu salvación, entonces se te dará. Note la sutil pero catastrófica diferencia para el ego humano. El peticionario llegaba pidiendo un resultado físico inmediato, y Pío lo obligaba a pedir una transformación espiritual previa. Esta era la fórmula secreta que despejaba el camino para que el milagro ocurriera. Porque el secreto del milagro está en la renuncia al anhelo específico. Si usted clama al cielo o a un intercesor por la curación de su pierna rota, toda su energía mental y emocional está atada al resultado deseado, la curación de esa pierna. Si la curación no llega en el tiempo que usted espera, siente fracaso, resentimiento y la fe se debilita. Ha creado una resistencia basada en la expectativa. Pero si usted cambia la fórmula y pide, dame la fortaleza para glorificarte incluso con esta pierna rota, y si mi curación es tu designio para mi mayor bien espiritual, que sea así, usted ha liberado instantáneamente la energía del apego al resultado. Es en ese instante de liberación total, de abandono radical, que la divinidad o el flujo universal tiene el espacio para maniobrar el milagro. Padre Pío entendió que el sufrimiento no es un castigo, sino muchas veces, un catalizador esencial. Cuando la gente venía rogando por el fin de un dolor crónico o de una tribulación financiera, Pío en ocasiones respondía con una dureza desconcertante, precisamente porque sabía que ese sufrimiento específico era la última cuerda, dolorosa y fea, que los ataba a la trascendencia. El milagro, por lo tanto, no era la desaparición del dolor, sino la reestructuración interna que permitía al individuo usar ese dolor como un motor de santidad. Piense en los casos más extremos. La gente quiere la recompensa sin la transformación que la precede. Pío no era un dispensador de comodidades, era un ingeniero de almas.
Él exigía la transformación antes de que la recompensa, si era necesaria, fuera siquiera considerada. Lo que Padre Pío lograba generar en sus interlocutores era un shock de conciencia. Él los obligaba a enfrentarse a la verdadera motivación detrás de su petición. ¿Estás pidiendo esto por miedo a la incomodidad o por un genuino deseo de alineación divina? La gran mayoría pide por miedo. Y el miedo es, en su esencia, una vibración de resistencia. Bloquea cualquier flujo de gracia, porque es una declaración de que usted no confía en el plan superior. La fe, según la enseñanza implícita de Pío, es exactamente lo opuesto al miedo, es la aceptación radical de lo que es en el presente y la confianza ciega en lo que vendrá, cualquiera que sea la forma que tome. Es la vibración de la entrega. Cuando usted pide la fuerza para aceptar lo peor, usted ya ha recibido el milagro más grande, la paz interna. Cualquier manifestación externa, la curación milagrosa, la solución material, la ayuda inesperada, es simplemente la consecuencia lógica, la guinda del pastel de la paz, no el pastel en sí. Esta era la esencia de su poder. Un poder que no dependía de la ostentación o de los estigmas visibles, sino de la disciplina espiritual radical. En nuestra era moderna de manifestación superficial, hemos confundido el deseo egoico con la intención divina. Creemos que repetir afirmaciones sin la base de la entrega total producirá resultados duraderos. Padre Pío nos ofrece una bofetada de realidad espiritual, demostrando que el verdadero poder de la oración no reside en el volumen de nuestra voz, sino en la profundidad de nuestro abandono. Él fue, en carne propia, la encarnación de la frase no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es precisamente por vaciar su yo de deseos personales que la voluntad superior se manifestaba a través de él con una potencia inaudita. Si usted busca que su súplica sea atendida de manera milagrosa, debe empezar por esta ecuación: revise su petición. ¿Qué está pidiendo realmente? ¿Una solución temporal para escapar del dolor, o un crecimiento permanente e incondicional de su espíritu? Si es lo primero, es solo un lamento. Si es lo segundo, es la fórmula precisa para el milagro. La lección final de Padre Pío es absolutamente devastadora en su simplicidad. El secreto no es una fórmula mágica que se pronuncia en latín. El secreto es la reorientación del deseo. Cuando la comodidad terrenal deja de ser su prioridad número uno y usted empieza a desear la gracia espiritual y la santificación como su única y verdadera necesidad, la energía cambia drásticamente. Usted se convierte en un imán para la solución porque ya no la está necesitando desesperadamente. La desesperación es carencia. La aceptación, que Pío exigía, es plenitud. Padre Pío, con esa mirada penetrante que parecía traspasar el alma, preguntaba implícitamente a cada uno de sus peticionarios: ¿estás dispuesto a aceptar que este sufrimiento continúe si eso significa tu mayor santificación o la de tu ser querido? Si la respuesta era un sí, lo acepto sin condiciones desde lo más profundo de mi corazón, entonces la barrera de resistencia que impedía el flujo de gracia se disolvía al instante. El individuo ya había ganado la batalla espiritual, haciendo irrelevante la batalla física. Y es justo en esa irrelevancia del resultado físico donde la curación o la ayuda material solía precipitarse con rapidez asombrosa. Es el último acto de humildad que desarma la resistencia y permite que la providencia actúe sin impedimentos. Hoy, al revisar la documentación histórica, los miles de testimonios verificados de curaciones instantáneas, de bilocaciones y de profecías cumplidas a través de la intervención de San Pío de Pietrelcina, todos apuntan a esta matriz de fe radical. No se trata de cuántas oraciones repetitivas recite o de cuántas ofrendas entregue. Se trata de la calidad de su renuncia personal. De su capacidad para soltar la cuerda de su propia narrativa egoica y permitir que una narrativa infinitamente más grande tome el control de su destino. Si usted quiere pedir y ser atendido, la instrucción es cristalina. No ruegue por la eliminación del obstáculo. Ruegue por la sabiduría y la fortaleza para trascenderlo. Cuando su petición se eleva por encima del nivel del problema material, es decir, cuando pide transformación en lugar de comodidad, automáticamente activa una respuesta que opera a un nivel completamente distinto. Esta es la diferencia radical entre quejarse ante el universo por su mala suerte y colaborar activamente con la divinidad en su propio proceso de perfección.
El legado de Padre Pío no es el de un taumaturgo que hacía trucos impresionantes para asombrar a las multitudes, sino el de un confesor y director espiritual que exigía la máxima honestidad del alma de quien se arrodillaba ante él. Cuando usted se presente con una petición ante cualquier fuerza superior, recuerde la fórmula de San Pío. No pida el resultado final, pida la transformación necesaria para aceptar cualquier resultado. Pida la gracia de la fe inquebrantable que no tiembla ante el dolor, la pérdida o la incertidumbre. Pida la aceptación radical de lo que es. Y en ese acto de aceptación total, donde usted suelta la necesidad de controlar el cómo y el cuándo, es donde el milagro encuentra la rendija perfecta para manifestarse en su vida con poder innegable. Deje de exigir. Empiece a entregar. Deje de rogar por comodidad. Empiece a pedir fortaleza. Solo así, su petición deja de ser un grito de necesidad y se convierte en una llave maestra para la reciprocidad del milagro. Este es el secreto final, la pieza clave del rompecabezas que desveló el capuchino estigmatizado de Pietrelcina. El verdadero milagro es su abandono. El resto, solo la consecuencia lógica.